Buenas tardes o buenos días, dependiendo de que ahora estés viendo este video. El día de hoy vamos a dar la clase de maniobras de RCCP y secuencia CAP. Entonces vamos a empezar con las maniobras de RCCP. ¿Qué son estas? Es un conjunto de técnicas de primeros auxilios que están diseñadas para restablecer el flujo sanguíneo y por ende la oxigenación de la persona. Esta se utiliza en situaciones de emergencia cuando una persona presenta un paro cardiorrespiratorio, donde se aplica una presión rítmica sobre el pecho de esta persona que sufrió este paro cardiorrespiratorio. Porque un paro cardiorrespiratorio es cuando el corazón deja inmediatamente, abruptamente, de bombear la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Entonces se dice que cuando una persona le da un paro cardiorrespiratorio, antes pues él estaba respirando bien, por lo que su sangre todavía tiene oxígeno. Entonces al nosotros realizar esta maniobra, lo que estamos haciendo es que hacer esa función del corazón, ayudar a que esa sangre sea bombeada a los diferentes órganos vitales de nuestro cuerpo, que como lo indica su sigla, que es RCCP, es reanimación cerebro cardiopulmonar, que es para los órganos, el corazón, el cerebro y el pulmón, que necesitan mayor oxigenación que otros órganos o tejidos. Entonces, al hacer esta maniobra, hacemos esa función del corazón y evitamos que se hagan complicaciones mayores o incluso la muerte de la persona. Antes se llamaba RCP, que significa reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, esto cambió y ahora se llama RCCP. Este término lo dio un señor llamado Peter Saffer, que varios científicos, tanto internacionales como nacionales, apoyaron, porque el cerebro es uno de los órganos vitales que necesita oxigenación. Si en 5 minutos nosotros no hacemos la maniobra, la reanimación, y la persona está presentando un paro cardiorrespiratorio, empiezan a morir las células del cerebro si no les llega oxígeno, y puede llevar a la persona hasta que tenga una muerte cerebral, es decir, que quede en estado vegetal, y es una complicación que no le queremos causar a esa persona. Entonces aquí la importancia de esta maniobra: se busca enfatizar aún más la necesidad imperiosa de preservar la viabilidad cerebral. O sea, el cerebro es un órgano vital que necesita oxigenación, y por eso su importancia, y por eso decidieron colocarlo en el nombre reanimación cerebro cardiopulmonar. El objetivo de estas maniobras es restaurar la circulación y normalizar ese transporte de oxígeno. Como lo dije anteriormente, cuando nosotros hacemos esta maniobra, buscamos hacer la función del corazón para bombear esa sangre a esos diferentes órganos. Existen dos tipos de RCCP, existe uno básico y uno avanzado. El básico hace referencia solamente a compresiones y respiraciones, y la puede hacer cualquier persona que dé un curso de primeros auxilios y tenga conocimiento sobre estas maniobras. En cambio, el RCCP avanzado ya lo debe hacer un médico especializado que tenga conocimiento sobre intubación, ventilación, desfibrilación y monitorización de signos vitales. Además que ya se da medicamentos para la patología porque esté presentando el paciente y que necesite en ese momento. ¿Cuándo se debe realizar esta maniobra? Hay 3 indicaciones. Primero, la persona debe estar inconsciente, no responde a estímulos verbales, ni a estímulos dolorosos, ni a estímulos de tocar a la persona, no responde, no respira. Se hace la secuencia BES, que lo vimos en clase, que era ver, escuchar y sentir las respiraciones. No vemos que el tórax se expanda ni nada por el estilo, entonces la persona no está respirando. Y por último, no tiene pulso. El pulso se debe tomar por 10 segundos en la persona. Si no sentimos que tiene pulso, no está respirando y está inconsciente, debemos realizar esta maniobra. Hablemos un poco de la secuencia CAP. Antes se llamaba ABC y ahora se llama CAP, pero para que entiendan esto un poco más, vamos a ir letra por letra. Estas letras van en inglés, sin embargo, en español se buscó también la manera de que concordaran con las letras. Entonces empezamos con la C, que es compresiones torácicas, la A, que es apertura de la vía aérea, y la B, que es buena ventilación. Antes se creía que lo primero que debíamos ir a ver era la respiración y tratar de que la persona pues respirara.
pero se comprobó científicamente que esto no es así, sino que debemos empezar con las compresiones porque ellas van a permitir restaurar esa sangre o que esa sangre fluya hasta los diferentes órganos y tejidos, que como los dije anteriormente es muy importante que este oxígeno llegue a estos órganos, si no ellos van a empezar a lesionarse e incluso puede hasta haber muerte de estos órganos, que son complicaciones que no queremos llegar a los pacientes. Entonces, mientras que nosotros hacemos la apertura de la vía aérea y las ventilaciones, estamos perdiendo mucho tiempo. Por eso es importante, apenas diagnosticamos paro cardiorrespiratorio, empezar con las maniobras de RCCP. También científicamente se ha demostrado que si una persona se encuentra sola realizando esta maniobra, lo mejor es que simplemente haga compresiones torácicas, porque al momento de él querer hacer las respiraciones va a perder tiempo, porque esto demora un poco al buscar la manera correcta de hacer estas respiraciones y va perdiendo tiempo. No puede durar más de 10 segundos la persona sin recibir compresiones, porque entonces ya va a generar complicaciones más fuertes. Entonces, si la persona se encuentra sola, solamente haga compresiones. Ahora vamos con cada una de las letras. Recordemos C, compresiones torácicas. Primero se toma el pulso, recordemos, no sentimos pulso por 10 segundos, empezamos con las compresiones torácicas. Como lo dije anteriormente, si te encuentras solo, solamente debes hacer compresión torácica. Estas se deben hacer en la mitad del tórax, a la altura de los pezones, sobre el esternón. El esternón es el huesito que tenemos aquí. Segundo, vamos a entrecruzar nuestras manos de esta manera, con los codos rectos y los hombros sobre el tórax, formando un ángulo de 90 grados. Lo tercero que debemos hacer es comprimir máximo 5 centímetros el tórax. Importante recordar, comprimir máximo 5 centímetros el tórax. 4. Permita que el tórax se descomprima de manera completa. Recordemos que cuando nosotros respiramos hacemos esto. Entonces es importante que cuando hagamos la compresión, que es como si estuviéramos inspirando, también dejemos que el tórax se expanda. Haga esto. Haga esto. Eso obviamente va a ser de manera mucho más rápida. No es que vas a hacer así y vas a esperar 10 segundos que el tórax se expanda otra vez. No. Esto se hace de manera más rápida. Cuando lo hagamos de manera práctica, pues ya van a entender un poco más a qué se refiere esto. Y por último, reduzca al mínimo las pausas. Importante no dejar de hacer compresiones. Como lo dije anteriormente, si no se hacen compresiones en menos de 10 segundos, eso va a generar lesiones graves hacia la persona. Recordemos que en un minuto se hace de 100 a 120 compresiones. Si no utilizamos respiraciones, si estamos solos y solamente estamos haciendo compresiones, en un minuto deben hacerse de 100 a 120 compresiones. La segunda letra es la A, que es apertura de la vía aérea, que esta ya la habíamos visto, que es colocar la mano en la frente de la persona y otra en el mentón. Vamos a inclinar la cabeza hacia atrás y levantar el mentón, y vamos a abrir la boca de la persona y observar si algún objeto está obstruyendo la vía aérea. Si este es visible, ¿qué se hace? Eso lo vimos en clase. Recordemos, con el dedo índice vamos a hacer en forma de gancho y vamos a sacarlo si es visible, si no, no se realiza. Entonces primero hay que mirar si hay cuerpos o no hay cuerpos extraños en la vía aérea y colocar en esta posición para que la persona, para poder realizar el siguiente paso. E iríamos a la letra B, que es buena ventilación, que aquí ya nos referimos a las ventilaciones que le vamos a hacer a la persona. Ya en la posición anterior, cuando la persona se encuentra en la posición anterior, debemos revisar si tiene barreras de protección para dar ventilación. Existen unas barreras que se encuentran en los hospitales o en las ambulancias, que ya más adelante les mostraré. Sin embargo, si no tienes alguna barrera, puedes utilizar un pañuelo. Se da 2 respiraciones, cada una de 1 segundo. Importante recordar, después de 30 compresiones se dan 2 respiraciones. 30 compresiones se dan 2 respiraciones. Un ciclo, cuando hablamos de un ciclo, estamos hablando de 30 compresiones y luego de las 30 compresiones se hacen 2 respiraciones, ya sea boca a boca o con ayuda de algún elemento que nos ayude a dar la respiración, como lo es el ambú. Por último, si no tienes barrera de protección,
debido a la alta contagio de infecciones que puede haber, no utilices, no hagas ventilaciones, solamente haz compresiones. Ya con solamente hacer compresiones estás ayudando mucho a la persona. Recuerda que tu seguridad también va primero, y si no tienes algo de cómo hacer esa barrera para evitar esas infecciones, lo mejor es que solamente hagas compresiones. ¿Cuándo se finalizan las maniobras de RCCP? Cuando ya llegó la ayuda médica, cuando el paciente ya está consciente, es decir, está respirando, se mueve o se queja, ya ahí dejamos de hacer las compresiones porque el paciente está consciente. La escena se vuelve insegura. Recuerden que primero nuestra protección, porque si queremos ayudar a alguien, por ejemplo, en un incendio, después nos incendiamos nosotros y generamos más complicaciones, y no es lo que estamos buscando. Y cuarto, cansancio extremo. Como lo dije anteriormente, si te encuentras solo y no hay alguien que te releve, entonces te vas a cansar, porque esto cansa mucho. Entonces haz las compresiones hasta donde puedas, y ya cuando ya sientas que no puedes más, pues ya hiciste lo que pudiste. Sin embargo, ¿cómo es esto de alguien que te releve? En los hospitales o en los centros médicos, cuando ya las personas son de la área de la salud, lo que se hacen es que se hacen 30 compresiones y 2 respiraciones. Cuando la persona se cansa, pide relevo, avisa, mientras va haciendo las compresiones dice relevo. Debe contar en voz alta las 30 compresiones, para que cuando diga 30 ya la persona saber que vienen las 2 respiraciones. Sin embargo, si tú estás 1, 2, 3, 4, te vas a cansar. Entonces lo recomendable es que cuentes de 10 en 10. Entonces dice 10, 20, 30, y ya ahí la persona hace las respiraciones. Cuando se hacen las respiraciones no se hace compresión. Entonces cuando ella dice relevo, él dice, cuando se hacen las respiraciones, él dice de la próxima relevo. Entonces él hace las compresiones, y cuando ya termina sus 30 compresiones se hacen las 2 respiraciones, y ahí cambia con la persona. Mientras se van dando las respiraciones, ya viene otra persona que está ahí mismito esperando para seguir haciendo las compresiones, y que no se haga pausa de esta, porque como lo dije anteriormente, no se debe hacer pausa de las compresiones, porque estas, pues, si se hace mucha pausa, el oxígeno no va a llegar a los órganos y pues ellos van a tener lesiones graves. Como mecanismos de barreras tenemos bolsas o escudos faciales y mascarillas Pocket Mask. Como podemos ver, estas dos nos ayudan a que nuestra boca no tenga contacto con la boca de los pacientes ni sus fluidos, sino que tienen una boquilla o una máscara, en este caso, para el paciente. Y nosotros, como tiene otro, pues en el primero una bolsa y en el otro pues tiene tipo especie de un tubo, para que nosotros hagamos las respiraciones por ahí y no tengamos contacto con la boca del paciente. En esas letras que yo les comentaba también hay una D, que no se tiene en cuenta porque no es tan necesario. O sea, se hace si hay la opción de realizarla, si no solamente hacemos compresiones y respiraciones. La D se refiere a desfibrilador. De este existen 2 tipos. Este lo que hace es que nuestro corazón tiene una actividad eléctrica que pierde cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Entonces este genera como unas descargas eléctricas para ayudar al corazón a volver a realizar esta actividad normal y poder volver a bombear esa sangre. Existen 2 tipos de desfibrilador, que está el DEA y el desfibrilador. El DEA es un desfibrilador externo automático. Este lo puede utilizar cualquier persona y lo encontramos en centros comerciales. Este trae unos parches y nada más falta que te llame, porque en realidad te dice todo. Te dice si debes desfibrilar o no, porque no todo el mundo se desfibrila. Existen unos ritmos cardíacos y tú me vas a preguntar, ¿y cómo voy a saber yo esos ritmos? Si no eres personal de la salud, no es necesario que lo sepas, porque el DEA te dice si debes o no debes. O sea, no te va a decir, no tienes que tú adivinar si debes o no, sino que solamente con colocar los parches en su lugar y conectarlo te va a decir, puedes desfibrilar y en cuántos joules debes desfibrilar, o si no debes desfibrilar. Entonces este DEA te dice todo, te dice cómo colocarte los parches, si debes o no debes, y ya. Y el desfibrilador, que ya es del personal médico, pues este no te dice lo que tienes que hacer, pero como ya tú personal médico tiene los conocimientos necesarios para saber
qué ritmos cardíacos se deben desfibrilar o no, pues ellos ya saben lo que deben hacer. Y este no tiene unos parches, sino unas paletas, que es como lo que vemos en las películas, que se coloca pues en las partes indicadas del tórax del paciente. En este es importante recordar que se le debe quitar los objetos metálicos a las personas, como lo son los aretes, las correas, llaves o cualquier cosa metálica que la persona tenga. Sin embargo, tú te puedes hacer la pregunta si la persona tiene braques o si se operó y de pronto tiene algún metal en la rodilla o algo así. Pues ahí no se puede hacer nada, porque aquí lo que vale es riesgo-beneficio. Entonces se haría sin importar eso, pero los metales que tenga que puedas quitar tú mismo, debes quitarlos: collares, aretes, correa, etcétera. Importante también mencionar que a los lactantes, es decir, a los niños menores de 1 año, como ellos son más chiquitos, no se le van a hacer las mismas, de la misma manera que a un adulto. A ellos se le hacen las compresiones con 2 dedos, con el dedo índice y el dedo del medio. Así se hacen las compresiones, se hacen las mismas 30 y 2 respiraciones, pero se hace con los dedos. Y en los niños de 1 a 8 años se hace con una sola mano, la otra mano se coloca en la frente y la otra pues se hace las compresiones. Si el niño tiene 8 años y se ve como de gran contextura, pues ya se puede hacer con las 2 manos como a un adulto, pero todo depende. Recordemos también que es importante pedir ayuda, llamar a la ambulancia. Si hay más personas, tú comienzas mirando si tiene un paro cardiorrespiratorio y enseguida con las compresiones y pide a otra persona que te ayude llamando. Si te encuentras solo, pues empieza las compresiones y haz 1 minuto de compresiones y ya luego marcas y colocas en altavoz y sigues con las compresiones. Pero recuerda que es importante que no dejes de hacer las compresiones y que el tiempo es importante, el tiempo aquí es oro. Si te demoras más de 5 minutos, ya el cerebro va a tener lesiones graves, como ya lo dije, las células van a empezar a morir y ya más de 8 minutos la persona pues puede fallecer. Entonces el tiempo aquí es clave. Hazlo lo más rápido que puedas y obviamente si tienes ayuda, pide que otra persona vaya llamando a la ambulancia. No olvides que los brazos no se flexionan, deben estar rectos, los codos rectos, en un ángulo de 90 grados. También recuerda que si nada más vas a hacer compresiones, en 1 minuto se hacen de 100 a 120. Si hay otra persona que te pueda ayudar con las respiraciones, recuerda, son 30 y ella hace las 2 respiraciones. Si estás solo, lo mejor es que hagas solamente compresiones. No interrumpas las compresiones por más de 10 segundos y no proporciones ventilaciones muy fuertes o muy suaves, porque si no va a permitir que el tórax se expanda, entonces no estamos haciendo nada. Como lo dije anteriormente, si tienes a alguien que te pueda ayudar con eso, hazlo. Si no, no. Interrumpe en lo que menos puedas las compresiones, que no se deben interrumpir. Si estás tú solo, haz las compresiones hasta que puedas, y si estás con otra persona, que ella vaya haciendo las respiraciones. Y cuando estés cansado, hacer un relevo con ella, que ella siga haciendo las compresiones. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si la persona se encuentra inconsciente. Entonces vamos a decir: señor, señor, no responde al estímulo de la voz. Lo tocamos: señor, señor, no responde al tacto. Lo pellizcamos, no responde al estímulo del dolor, está inconsciente. Vamos a mirar si respira, vamos a ver, vamos a sentir, vamos a escuchar, comprobamos que no está respirando, tomamos pulso por 10 segundos, si no sentimos pulso en 10 segundos, inmediatamente compensamos con las compresiones. Entonces lo primero que hay que hacer es que ¿dónde se realizan estas compresiones? En la mitad del tórax, o lo podemos hacer así, en el esternón. El final del esternón se llama apófisis sifoide. Lo vamos a tocar y con 2 dedos vamos a tocar esa parte última. Y se coloca la mano arriba de esos 2 dedos, en la mitad del tórax, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entrelazar las manos, no importa qué mano tengas arriba, no importa, sin embargo se recomienda que la mano dominante se encuentre arriba. Como yo soy derecha, colocaré esta mano adelante. Los colocamos al lado del paciente. Y en la mitad del tórax vamos a hacer esto. Vamos a apoyar nada más la base de la mano, no la mano completa, sino la base de la mano. Y empezamos a hacer las compresiones con los codos rectos y recta también la parte de los hombros en un ángulo de 90 grados. Recordemos,
Codos rectos, hombros también rectos, una posición que se haga un ángulo de 90 grados. Solamente apoyamos esta parte de aquí y comenzamos las compresiones de esta manera. Recordemos que el tórax debe comprimirse 5 centímetros y dejar que este vuelva a la normalidad. Sería de esta manera. Esto sería todo por hoy. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes escribir al interno y realizando la pregunta.